Buen día, mi nombre es Ana María Bagón, yo soy médica y cirujana y soy especialista en podiatría con un posgrado en diabetología, con curso de entrenamiento en pie diabético. En el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que me han solicitado y que me parece que es de suma importancia para el manejo del paciente diabético, y es la biomecánica normal y alterada en el órgano de locomoción. Lo primero que quiero que mencionemos es que la biomecánica es la disciplina que estudia, analiza todas las consecuencias mecánicas en carga y la energía que se deriva de cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos, sea que estemos en estáticas, o sea, sentados, o sea que estemos en dinámicas caminando. Y para estudiar estos efectos tenemos en cuenta conocimientos de mecánica, ingeniería, anatomía, fisiología, entre otras disciplinas. Hay algunas propiedades que son de gran importancia para estudiar esta biomecánica, y dentro de ellos tenemos la fuerza de gravedad, el centro de gravedad o de masa, el equilibrio, la estabilidad, el peso corporal y la distribución del peso, el baricentro, las fuerzas externas, cómo impactan en nuestra masa, la postura y las posiciones corporales, así como las columnas, el equilibrio que se derivan de ello y la estabilidad de esas columnas y la fuerza que se presenta con las palancas. Lo primero que quiero comentarles es que nosotros tenemos un eje, que ese eje es la columna, y la columna tiene una forma para tratar de equilibrar, una forma en S para tratar de equilibrar los pesos para que no nos vayamos ni hacia adelante ni para atrás. Pero en la línea media, también en un plano frontal y transversal, podemos encontrar que debe haber una simetría o unas distancias similares hacia todos los lados, hacia todos los planos, para que pueda haber el equilibrio entonces de esos músculos cuando se contraen y que sea simétrico en un lado y en el otro. Es así como entonces en todos los planos deberíamos observar las mismas distancias y la simetría. Y el pie finalmente, que es la parte que nos transporta y que nos sostiene, tiene unos puntos específicos, un punto de mayor fuerza como son los metatarsos, un punto de mayor presión como es la parte del talón, y un punto de resistencia que es la articulación tibio-peronea astragalina. También debemos tener en cuenta que el pie y el tobillo son estructuras anatómicas que soportan y transmiten las fuerzas de reacción del suelo al resto del cuerpo, y ante cualquier estrés o cualquier actividad van a responder de manera adaptativa. ¿Qué queremos decir con esto? Entonces, el peso viene hacia abajo, pero no hay una absorción completa de ese peso en la parte de abajo. Entonces, este se devuelve como un vector de energía que va a impactar directamente sobre las rodillas y sobre la articulación de la cadera. Es por eso que es tan importante revisar cómo están siendo los apoyos del paciente y estudiarlo desde la parte superior. No únicamente la mayoría de las personas hacen los estudios biomecánicos teniendo solamente en cuenta los pies, y en algunas partes las deformidades de las piernas si están con un geno o varo o valgo. Sin embargo, la forma como se vayan a apoyar, como nos vayamos a apoyar, va a estar dada desde la parte superior, teniendo en cuenta si el eje está centrado y está derecho. Entonces, lo que les mencionaba es que dependiendo de si el paciente prona o supina, si es un paciente que está pronando y que se está apoyando más en la columna interna del pie, pues su vector de energía se va a ir hacia el borde externo de la rodilla, y en ese orden de ideas se va a desgastar principalmente ese borde. Y si es un paciente que supina, por el contrario, va a redireccionarse el vector de energía y se va a presentar en la principal punto de energía en la cara interna de la rodilla, haciendo de que su desgaste sea más en la parte interna. Entonces, para que quede claro, si está supinando, el vector de energía se va al borde interno, y si está pronando, se cruza y su vector de energía se va hacia el borde externo de la rodilla. Debemos tener en cuenta también que el pie tiene unos apoyos
y está básicamente formado por una parte ósea que se divide a su vez en dos columnas, una columna interna y una columna externa. La columna interna está por el astrágalo, el escafoides, las cuñas, los metatarsos, los sesamoideos y sus falanges, mientras que la columna externa está por el calcáneo, los cuboides, los metatarsos y sus falanges. Y el pie tiene una bóveda plantar que está dada por los tejidos blandos que vamos a mencionar posteriormente. En la parte ósea vamos a encontrar que el pie se comporta como un país que tiene diferentes municipios y que cada uno va a tener unas actividades diferentes. El pie en su parte ósea se divide entonces en el retropie tarso, en el medio pie y en el antepié. Cada uno va a tener unas actividades específicas y una capacidad de movimiento diferente. Es así como el retropié es como la parte más rígida y su principal movimiento es en el plano longitudinal, en dorsiflexión 15 a 20 grados, plantiflexión 45 a 50 grados, haciendo una inversión de 30 grados y una inversión de 10 grados. Mientras que la parte del antepié es la que tiene más movimientos porque tiene pronosupinación, dorsiplantiflexión y aducción y abducción, que no la tiene la parte posterior. Y tiene la capacidad de adaptación del suelo para buscar disminuir las fuerzas que se impactan en el momento de la absorción cuando caminamos. El apoyo a nivel del metatarso se va a dividir entonces en tres columnas, la columna central y la columna externa y la columna interna. La columna del medio se va a comportar de manera rígida buscando estabilidad, mientras que los bordes laterales, o sea, el medial y el lateral, el primero y el cuarto y quinto metatarso, se va a deprimir en el momento de la propulsión. Hablando de la cinemática del pie, pues el pie tiene movimiento en tres planos: dorsiplantiflexión, pronación y supinación y aducción y abducción, y como decíamos anteriormente, el que más movimiento y que cumple todos estos planos de movimiento es el antepié. Y hay dos tipos de articulaciones: la articulación subtalar, Chopard y Lisfranc, y tenemos las articulaciones del tobillo y de los dedos. Las primeras se encargan básicamente de la acomodación, de amortiguar el choque del pie en el piso y de adaptarnos en terrenos que son irregulares, mientras que las del tobillo y los dedos son articulaciones netamente de movimiento, con una función netamente dinámica y que son fundamentales a la hora de la marcha. Ahí encontramos gran parte de limitación cuando un paciente tiene una complicación como tipo pie de Charcot, en la cual debe ser artrodezadas las articulaciones, quedan rígidas, deformes, con un movimiento limitado, y encontramos entonces la limitación en la dinámica de ese paciente. En esas articulaciones de acomodación tenemos básicamente la de Chopard y la subtalar, son las principales. La de Chopard tiene dos ejes, el primero con un ángulo de 15 grados en su plano horizontal y de 9 grados en su plano sagital, se dirige de arriba a abajo y de adelante a atrás y de adentro hacia afuera, produciendo la abducción y la aducción. Y el segundo eje tiene un ángulo de 52 grados en su plano horizontal y 57 en el plano sagital, que produce movimientos de extensión y flexión del medio pie. Mientras que la articulación subtalar, que está en el retropié, es mucho más rígida, como ya les mencioné con anterioridad, y su movimiento está en torno al eje de Henke, que penetra en la cara superointerna del cuello del astrágalo, pasa o atraviesa el seno del tarso y sale posterior externa del calcáneo, formando un ángulo de 16 grados en el plano longitudinal y de 42 en el plano transverso. De igual manera, en los tejidos blandos también tenemos estructuras que nos van a representar unos rangos de movimiento, y hay unos rangos óptimos de movimiento y que son como los más comunes, pero también hay unos que son individualizados y que son dependiendo del paciente. El tríceps sural generalmente puede tener una limitación funcional y en ocasiones puede ser corto, o puede tener una hipertonía, puede mantener con una contracción, lo que limita el movimiento y la fluidez al momento de hacer la marcha como debe ser en sus pasos adecuados. El valor normal
es de 20 grados para la dorsiflexión en el tobillo. En los deportistas puede llegar incluso a más de 30 grados y de 45 grados para la flexión plantar, que podría extenderse hasta 60 grados en algunos deportistas o aquellas personas que tengan hiperlaxitud ligamentaria. Esto lo podemos evaluar por medio de un inclinómetro o un goniómetro. Y como les decía, hay unos rangos individuales de movimiento, por eso debemos evaluar a los pacientes porque cada uno tiene unas características. Recuerden que hay diferentes tipos de colágeno y que cada persona genéticamente tiene unas combinaciones de colágeno diferentes, lo que lleva a que algunos tengan hiperlaxitud ligamentaria y otros sean más rígidos o que con la edad en las alteraciones del colágeno se vaya disminuyendo entonces esos ángulos de movimiento. También les menciono entonces el ciclo de la marcha, que básicamente pues es la actividad en la cual nosotros tenemos el movimiento, nos trasladamos, en el cual nos sirve el pie, y está dividido básicamente en dos fases grandes, que es la fase de apoyo y la fase de balanceo. La de apoyo empieza desde el apoyo del talón en un pie, al despegue digital del mismo pie. Ese va a corresponder al 60% del ciclo de la marcha. Posteriormente hay un contacto talón, que es el 15%, un apoyo monopodal, que es del 15 al 40%, y la propulsión o despegue, que representa el 40 al 60%. Ese momento de la propulsión o del despegue, que es en esta fase cuando ya nos estamos cuando nos estamos apoyando en las cabezas metatarsianas, es el momento de mayor presión, porque hay una fórmula, recordemos, que dice que presión es igual a fuerza sobre superficie. Eso quiere decir que entre menos superficie, como las cabezas metatarsianas, cuando nos apoyamos allí generamos más presión. Eso es importante tenerlo en cuenta para los pacientes diabéticos, porque es una de las características que hacen que el paciente diabético pueda tener esas úlceras neurológicas o neuropáticas en la planta del pie, en las cabezas metatarsianas, conocidas como malperforantes plantares. Y tenemos la fase de balanceo, donde ya se incluye el otro pie, que es ya el despegue digital del apoyo del talón, corresponde al 40% del ciclo de la marcha y es básicamente el que se encarga de la aceleración y la desaceleración. De un buen balanceo podemos hacer zancadas más amplias y recorrer en menos tiempo unas distancias. Y hay unos movimientos que están dentro de los rangos normales que podemos tener, y son la pronación y la supinación. No es lo mismo si estamos en marcha, así estamos haciendo una actividad como una carrera. El pie tiene la capacidad de adaptarse para entonces aumentar sus rangos de movimiento, y entonces en un pie en marcha la pronación del pie puede estar entre 4 a 6 grados, la supinación de 8 a 12 grados, mientras que cuando estamos en carrera o una actividad más rápida, la pronación puede ir de 10 a 15 grados y la supinación hasta 20 grados. La supinación entonces es un mecanismo que se utiliza en el cuerpo para estabilizar el antepié sobre el retropié, de forma que éste actúa como una palanca rígida durante la propulsión. Y esto lo que busca es proteger el tobillo de inestabilidades y disminuir la dependencia de la musculatura peronea. Mientras que la pronación es el mecanismo utilizado para adaptar el pie al terreno y para disminuir las fuerzas de impacto que han sido absorbidas. Cuando estamos en bipedestación, el pie y el cuerpo realizan ciertos ajustes para disminuir la presión prolongada en el área del pie, y recuerden que se traslada esa presión con una línea de vector hacia las rodillas y posteriormente hacia la cadera. Es conservar los grados de pronación y de supinación es muy importante. Lo ideal es que tengamos una adecuada dorsiflexión en el tobillo, porque básicamente eso nos ayuda a evitar el riesgo de sufrir patologías como lesiones en el ligamento cruzado anterior, un desplazamiento adecuado de la flexión de la rodilla, una mejor absorción del impacto en las caídas y un menor desplazamiento del banco de rodilla con una menor flexión de la cadera. En la marcha hay mayores fuerzas que exponencialmente aumentan el potencial daño, y por eso es importante pues tener conocimiento sobre todas estas actividades.
Ahora, teniendo en cuenta todos estos conceptos, vamos a hablar un poco de por qué es importante tener en cuenta la biomecánica. Y es que en el triángulo de llegar a la posibilidad de la úlcera del paciente diabético, siempre hemos mencionado dos aspectos importantes como la parte neuropática, la alteración que se produce en los nervios del paciente, tanto en su parte motora, sensitiva o autonómica, y la parte vascular con las placas que obstruyen la luz del vaso. Y esas dos hacen parte de la historia natural de la enfermedad que no podríamos cambiar, pero encontramos que independiente de esto, hay alteraciones que se han producido en el paciente desde antes probablemente y son esas deformidades. Encontramos pacientes que desde antes de ser diabéticos ya tienen una alteración biomecánica generando una sobrecarga en ciertas áreas y produciendo deformidades en los dedos o en ciertas áreas del pie, lo cual después se acentúa cuando tenemos una neuropatía motora con atrofia de la musculatura intrínseca de los pies, los músculos intrínsecos que llevan a que se deformen los dedos, ganando en fuerza la musculatura extrínseca y se produzca la deformidad de los dedos menores. Y eso que genera una de las características de la biomecánica, que es la fuerza en la palanca, puesto que estas cabezas metatarsianas, estas falanges proximales, generan una presión y una palanca sobre las cabezas metatarsianas, llevando a esta hacia la región plantar y generando hiperkeratosis, generando posteriormente, si no se redistribuye ese peso, sino que se sigue apoyando, pues puede llegar entonces a presentar una úlcera como la que tenemos aquí en la fotografía. Entonces, ahora se le da gran importancia a la parte biomecánica y a las deformidades del pie, porque podemos encontrar pacientes que no tienen neuropatía aún, o que no tienen enfermedad arterial, pero que ya tienen problemas de apoyo. Y que si ya encontramos a ese paciente posteriormente con deformidades, y ya tienen la neuropatía y tienen la enfermedad arterial, pues es un riesgo mayor el hecho de poder tener esas deformidades o ese aumento de presión, porque lo va a llevar de manera más pronta a un pie diabético. El punto de apoyo adecuado o la forma como se debe distribuir nuestro peso en el pie debe ser utilizando el triángulo dinámico, que es toda esta área del pie. El peso entonces se tiene que distribuir en el mayor área posible, distribuyéndose de manera simétrica, pero muchas personas tienen alteraciones en esa bóveda plantar y generan presión en unas partes más que en otras. Por ejemplo, como vemos aquí en el dibujo, debajo de la primera articulación metatarsofalángica o en el hallux, pronando, o en la quinta articulación metatarsofalángica, supinando, o muchas veces tienen el arco completo caído, presentando hiperkeratosis en la parte de los metatarsos, que posteriormente se puede convertir en una úlcera. Hay muchas formas de hacer medición, pero a través de los años se ha encontrado que la huella plantar es una de las formas más adecuadas para nosotros poder evaluar si el paciente se está apoyando y se está distribuyendo su peso en la gran mayoría del pie o no. Se han sacado muchas fórmulas, se mide de un lado, se mide del otro, pero hay algunas conclusiones que se han podido sacar para tener en cuenta lo de la huella plantar, y es que varía tanto en longitud como en ensanchamiento tras la finalización de un ejercicio. El incremento en la longitud de la huella plantar y el hundimiento del arco plantar está influenciado por la composición corporal de la persona. Las personas que entrenan mantienen un arco plantar más elevado frente a las personas que son sedentarias, y el análisis de la huella plantar es un método indirecto válido para medir incluso altura del arco. Entonces, son aspectos que desde hace muchos años se tienen en cuenta, y en conclusión, la evaluación de la huella plantar es de suma importancia para poder hablar de cómo está el paciente y dónde se está sobrecargando. Hay diferentes métodos, ya hay laboratorios de marcha que se permite evaluar no solo en estática, sino en dinámica también, y grabar cómo es que el paciente está caminando.
Y a nivel estático, pues tenemos el podoscopio y la baropodometría. Hay muchos estudios retrospectivos y prospectivos que nos muestran que las alteraciones estructurales del pie, sumados a la elevada presión plantar, son los factores principales que influyen en la formación de las úlceras plantares en pacientes diabéticos. Y es importante poder predecir el comportamiento biomecánico del pie para predecir entonces la aparición de esas úlceras plantares, y por eso los estudios biomecánicos son de gran importancia. Ahí entonces evaluamos lo que ya mencionábamos de la huella plantar, mirando si el apoyo está siendo neutro. Normalmente uno debe poder pasar una línea que inicia en el centro del talón, pase por el borde interno del istmo y debe llegar hasta el segundo dedito, como en esta diapositiva donde la figura del centro muestra un apoyo neutro. Pero podemos encontrar aquel paciente que tiene demasiado arco, que supina porque la línea se desvía al borde lateral, y eso implica que va a tener sobrecargas a nivel de los metatarsos porque no está utilizando el medio pie para apoyarse. Pero podemos encontrar también el paciente que, aunque tiene aumento del área, todo su peso se está distribuyendo, se está desviando a la cara interna, sobre el alus o sobre la primera cabeza metatarsiana, como si tuviéramos muchos libros o muchos elementos y los colocáramos en una mesa, pero los tiráramos solamente para un extremo. Entonces se está sobrecargando, es un área más que la otra. Cada una tiene sus implicaciones. En el paciente pronador, entonces, encontramos principalmente la desviación del alus, porque la articulación metatarsofalágica se luxa con facilidad y se sobrecarga el peso en la primera articulación, en el alus, presentándose posteriormente hiperkeratosis y posteriormente úlceras. Y en el paciente con aumento de arco, que es supinador, es conocido pues como el pie cao, es muy común que tengan alteraciones a nivel de la fascia plantar, que tengan deformidad de los dedos por la simetría de fuerzas que les mencioné al principio de la musculatura extrínseca con relación a la musculatura intrínseca, y eso lleva entonces a la deformidad de los dedos menores, sea en garra, sea en mazo o sea en martillo, generando pues un aumento de la presión por el efecto o la propiedad biomecánica de la palanca de esas cabezas, de esas falanges proximales sobre la cabeza metatarsiana, como les mencionaba anteriormente. Y al deformarse esos dedos lleva a la transposición de carga, o sea que los otros dedos se desvían y tratan de ubicarse sobre el dedo que se ha elevado, y el calzado produce alteraciones como los celomas que vemos aquí, incluso lesiones, úlceras en el paciente, no solamente en el dorso de los dedos, sino pues en la región plantar, en la parte metatarsiana. Bueno, con esto entonces quería llevarlos como por un camino para hablarles sobre la biomecánica en el pie, y que tuvieran clara la importancia del estudio en los pacientes diabéticos y como prevención mucho más. Obviamente estamos obligados a hacerlo en los pacientes que ya tienen una alteración, que tienen una úlcera, pero en los pacientes que aún no tienen la úlcera, que apenas los estamos diagnosticando, esa es la verdadera prevención. Entonces, para recordar y quedarnos con datos en la cabecita, la biomecánica es la disciplina científica que es de suma importancia y explica las alteraciones estructurales de la bóveda plantar en un paciente diabético y sus consecuencias. Y las alteraciones estructurales del pie, sumados a su consecuencia, que es una elevada presión plantar, conforman el factor principal a mi modo de ver, por la cotidianidad. O sea, cuando un paciente tiene alterada la biomecánica, el solo caminar, no necesita encontrarse con un clavo, no necesita chuzarse con una puntilla, no, el solamente caminar y generar peso y generar presión en unas áreas más que otras, ya le va a llevar a la formación de úlceras, inicialmente hiperkeratosis, pero las hiperkeratosis en los pacientes diabéticos tienen 11 veces más la posibilidad de formar una úlcera frente al paciente que no es diabético. Entonces, si presentan hiperkeratosis, no es decirle al paciente elígese, utilice antiqueratolíticos, no, es decirle, te estás apoyando de manera inadecuada, hay que hacerte un estudio, hay que redistribuirte los puntos de apoyo para que te apoyes en todo el pie y no en unas partes más que otras, porque tienes un riesgo de que se te forma una úlcera en la planta de los pies en ese paciente diabético.
Esta era la información que quería traerles en el día de hoy. Les dejo la información de la federación y que tengan un excelente día.